Primero les voy a mostrar de qué trata el programa, ahorita les explico el código línea por línea. Primero se me va a preguntar cuántos sueldos vamos a capturar. Nosotros vamos a decidir cuántos sueldos van a ser, pueden ser 10, 20, 100, 5. Voy a poner poquitos para no complicar mucho la situación. Yo voy a decidir que quiero capturar 5 sueldos de 5 empleados, por ejemplo. Me va a pedir cada sueldo. Introduce el sueldo 1, 1200. Introduce el sueldo 2, 800. Introduce el sueldo 3, 5000. Introduce el sueldo 4, 2000. Introduce el sueldo 5, 1000. Me dice que el sueldo mayor es 5000. Entonces vemos que de esos 5 sueldos que introduje, me está lanzando cuál es el sueldo mayor. Bueno, ¿cómo funciona esto? Les voy a explicar. Vemos que utilicé ventanas emergentes. Esto es para hacerlo de una manera más gráfica. Aquí tengo, perdón, importada la clase Scanner, pero no la utilicé porque voy a utilizar a la clase JOption Paint para utilizar ventanas emergentes que se encuentran en el paquete java.swing, la clase JOption Paint. Entonces, aquí tengo declaradas estas variables. Una variable llamada cantidad sueldos, a la cual inicializo. Como costumbre, es recomendable inicializar a las variables porque si queremos imprimir esas variables sin haberles dado algún valor, nos va a marcar un error. Entonces, tengo una variable llamada sueldo para poder introducir cada sueldo. Otra variable, sueldo máximo, para poder saber al final cuál es el sueldo más grande, el sueldo máximo, el mayor. Y una variable de tipo boolean llamada primer sueldo, a la cual inicializo un false. Las variables de tipo boolean solamente pueden tener dos estados, true, verdadero, o false, falso. Entonces, ahorita les explico por qué una variable de tipo boolean. O sea, no es la única manera de hacer este programa. Hay varias maneras de hacerlo. Esta es una manera. Entonces, primero, como vamos a hacerlo mediante ventanas emergentes, pues utilizo la clase JOptionPaint. Entonces, vemos aquí, ¿qué pasa? A ver, voy a quitar esto, ¿no? Quiero quitar esto para que comprendan a qué me refiero. Si yo hago esto, vemos que me marca un error. ¿Por qué no puedo simplemente hacerlo de esta manera? Aquí lo que estoy haciendo es que se está utilizando el método showInputDialog. Este método, pues, como vemos, la clase JOptionPaint nos ayuda a que aparezcan esas ventanitas que aparecieron ahorita. Y este showInputDialog es para la entrada de datos, este método showInputDialog de la clase JOptionPaint. Pero aquí me marca un error. ¿Por qué me marca un error? Bueno, voy a hacer esto. No es eso el error, ¿no? Me marca un error porque cuando nosotros hacemos esto, lo que hace es que esta clase JOptionPaint, al momento que nosotros tecleamos un dato, aunque nosotros tecleemos un número, la clase JOptionPaint lo va a considerar como si fuera un string. Entonces lo va a considerar como si fuera un string. Entonces, vamos a suponer que yo teclee el 4. Entonces, el 4 pues es un número, ¿no? Pero se considera como si fuera un string. Entonces, lo que estamos haciendo es que tratamos de asignar un string, porque, como les digo, se va a leer como si fuera un string. Aunque sea un número, se va a leer como si fuera un string. Estamos tratando de almacenar un string en una variable de tipo entera, a la cual llamamos cantidad sueldos. Si nosotros cambiamos el tipo de dato de cantidad sueldos, y aquí obviamente tengo que quitarle que está inicializada en 0, vemos que se me quita el error. Aquí este error es otra cosa, ¿no? Pero vemos que este error se me quitó. Vemos que se me quitó en el momento en que yo cambié el tipo de dato de cantidad sueldos, lo pasé a string. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el programa deje de hacer esto? Es decir, para que pueda considerarme los números que yo tecleé, que me los considere como si fueran números, pues una conversión. Utilizamos a la clase integer, al método parseInt, y entre paréntesis ponemos a lo demás. Y ya con eso se me va a quitar el error. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo tecleé ya no va a ser considerado un string, va a ser considerado un entero, y ese entero se va a almacenar en una variable de tipo entera. Entonces, como vemos, lo primero que hacemos es decidir cuántos sueldos van a ser. Vamos a suponer que yo decidí que la cantidad de sueldos son 5. Pues cantidad de sueldos es 5.
cantidad de sueldos es 5, ¿sí? Entonces, se ejecuta el ciclo for, se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 1. Entonces, vemos aquí que nuevamente está integer.parseIn hotOptionPaint. Quiere decir que nuevamente me va a aparecer una ventanita que me pida introducir datos. Va a aparecer introduce el sueldo. Y aquí concatena una variable i, es decir, introduce el sueldo 1, porque i vale 1. Introduce el sueldo 1. Vamos a suponer que introducí 1000 pesos. Pues esos 1000 pesos se almacenan en la variable sueldo, ¿sí? La variable sueldo tiene el valor de 1000. Después de eso, la sentencia if va a analizar si primer sueldo es igual a false. Como vemos, primer sueldo pues inicialmente es false. Entonces, si primer sueldo es igual a false, ejecuta lo que hay dentro del if. Entonces, como se cumple la condición, el if se va a ejecutar. Entonces, sueldo máximo, que inicialmente pues le dimos el valor de 0, ya no va a ser 0, va a ser al sueldo que acabamos de introducir. Entonces, sueldo máximo, dije que iba a introducir un 1000, ¿verdad? O 1200. Vamos, no me acuerdo, pues 1200 vamos a suponer que capturamos. Sueldo máximo va a ser igual a 1200. Y primer sueldo ya no va a ser false, se va a convertir a true. Entonces, primer sueldo ahora es true. Entonces, nuevamente se repite el ciclo for, ¿sí? Este if no se va a ejecutar porque aquí dice que si sueldo es mayor que sueldo máximo, ¿cuánto vale sueldo? Pues sueldo vale 1200 y, y sueldo máximo pues vale 1200. Vale lo que vale sueldo por el momento. No se va a ejecutar esto porque sueldo no es mayor que sueldo máximo. 1200 no es mayor que 1200. Entonces este no se ejecuta y nuevamente se repite el ciclo for y la i se incrementa a 2. Nuevamente me pide que introduzcamos el sueldo, pero ahora la i vale 2 y me va a aparecer introduce el sueldo 2. Lo introducimos, almacena la variable sueldo. Vamos a suponer que introducimos el valor de 4000. Entonces el if va a analizar primer sueldo es igual a false. Como primer sueldo no es igual a false, ahora es true. Recuerden que aquí se convirtió a true. No se ejecuta este primer if. Entonces ahora brinca la línea 23 para analizar si se cumple la condición del if. Sueldo, que ahora sueldo vale 4000, ¿sí? Sueldo, 4000 es mayor que sueldo máximo. Sueldo máximo, recuerden que su valor quedó en 1200. 4000 es mayor que 1200. Como se cumple la condición, ahora sueldo 4000 es mayor que 1200. Entonces, sueldo máximo ahora va a ser a lo que es sueldo. Sueldo máximo ahora va a ser igual a 4000. Entonces, nuevamente se repite el ciclo for. La i se incrementa a 3 y me va a aparecer introduce el sueldo 3. Y nuevamente el if va a analizar si o sea, capturamos el sueldo, vamos a suponer que capturamos 2000, ese 2000 se va a almacenar aquí en sueldo. Y if va a analizar si primer sueldo es igual a false. Como no es cierto, recuerden que primer sueldo se quedó en true, como se quedó en true ahí se va a quedar mientras no haya algo que lo cambie de estado. Entonces, el otro if va a analizar si sueldo, que ahora vale 2000, es mayor que sueldo máximo. Sueldo máximo se quedó en 4000, si recuerdan. Entonces, sueldo que es 2000 ahora es mayor que 4000. Como no es cierto, pues no se va a ejecutar este if, no se ejecuta. Y sueldo máximo sigue valiendo 4000 hasta que no haya un sueldo mayor. Nuevamente se repite el ciclo for, la i vale 4 y va a aparecer introduce el sueldo 4. Y nuevamente este if no se va a ejecutar porque primer sueldo no es igual a false. Este if va a analizar si se puede ejecutar sueldo que ahora vale, ¿cuánto dije que era? Bueno, introducimos otro sueldo. Vamos a suponer que el sueldo son 6000. Entonces, este no se va a ejecutar porque primer sueldo no es igual a false. Ahora el if va a analizar sueldo que ahora vale 6000. Es mayor que sueldo máximo. Sueldo máximo se quedó en 4000. 6000 es mayor que 4000. Como si es cierto, sueldo máximo ahora va a ser igual a lo que es sueldo. Sueldo máximo ahora va a ser igual a 6000. Y así esto se va a estar repitiendo hasta que la i llegue a valer la cantidad de sueldos. Es decir, cuando la i llegue a 5, si introducimos 5 sueldos, pues entonces la i va a llegar a 5 y el ciclo for va a finalizar. Y al final me va a aparecer el sueldo mayor es con el método show message diálogo para mostrar un mensaje de diálogo.
va a aparecer el sueldo mayor es y concatena el valor del sueldo máximo. Aquí no utilizamos realizar ninguna conversión porque solamente estamos dando salida de datos. Entonces, esto es todo. Cualquier duda que tengan, me escriben. Chao.